Y hablando de lograr converger al 2%, pues mucho tiene que ver con la productividad, etcétera, pero ha mencionado en otras ocasiones el Estado de Derecho, el FMI decía de manera específica, el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Es, digamos, prerequisito específicamente eso o el conjunto, digamos, de lo que ya existe y simplemente que se cumpla? Bueno, yo creo que hay que avanzar muchísimo en eso. Digamos, en una economía de mercado, un pilar que está subyacente ahí es que esté vigente el Estado de Derecho. Lo que sucede es que si no hay Estado de Derecho, hay zonas pues, que francamente hace difícil la operación comercial, la producción, etcétera. Lo único que sucede es que aumentan los costos de transacción, aumentan los precios y pues se hace mucho, no nada más hay pérdida de actividad, sino que pues son mayores costos de transacción y eventualmente pues eso sí se refleja en inflación. También eso inhibe la inversión, inhibe el aumento en la productividad y eso también a la postre hace que la economía crezca menos y por lo tanto que sea más fácil que se generen presiones inflacionarias. Entonces sí está toda esa temática, sí está muy conectada con poder lograr el mejor balance entre un mayor crecimiento potencial y una inflación más baja y estable. Por supuesto. Ahora, de 1980 a la fecha, cuando usted entró ese 15 de septiembre, pues mucho ha cambiado. Pero en todo este tiempo, ¿qué es lo que le genera más orgullo de su tránsito por el Banco de México? Bueno, yo creo que ha habido diferentes etapas. Digamos, un hito muy importante fue la consecución, el hecho que hayamos conseguido la autonomía del banco, echar a andar la autonomía y sobre todo, pues yo diría, pues contribuir como un tercer gobernador de un Banco Central autónomo en México a tener inflaciones cada vez más bajas y estables. Yo creo que eso es lo más satisfactorio. Yo me acuerdo que cuando entré en 1980, a los 2 años en México no había quien le prestara un centavo. Sí. Y ahora México tiene la capacidad de financiarse hasta 100 años en los mercados financieros a tasas muy razonables. En México en 93, 94, el gobierno federal en México en pesos no se podía financiar por más de una semana tasas no menores al 100%. Hoy nos estamos financiando a tasas del 7%, un poquito mayor, a 30 años. Entonces eso es un gran avance y eso es el gobierno, pero eso también se ha mapeado a la capacidad de financiamiento de las familias y de las empresas. Hace 22 años, 23 años, pues francamente no había créditos hipotecarios o eran tan caros que pues prácticamente no había una buena demanda. Ahora pues las familias se pueden financiar a plazos amplios con tasas razonables. Entonces eso, pues la verdad es que tenemos un sistema financiero que ayude a las familias, a las empresas, es sumamente valioso. Se tiene que hacer más para mejorar el sistema financiero, no tenemos que ser complacientes y eso debe de contribuir más al crecimiento, pero yo creo que ese sí es un logro fundamental desde que yo entré hace ya 37 años a esta institución. Sí, que no era tan alta revisada, la inflación era 28% en septiembre del 80 más o menos, y faltaba una historia terrible de inflaciones de doble dígito. Y había mucha inflación reprimida, es decir, había muchos controles de precios por el gobierno que a la postre no resultó ser sostenible. Entonces la inflación sombra, por decirlo así, era mucho más alta. Sí, que sería importante pensarlo en la elección que viene. Por otro lado, y casi por último, preguntarle, gobernador, más allá de los chiles, los aguacates y los alimentos que son mexicanos, ¿qué va a extrañar del Banco de México, del día a día que ha experimentado pues, en estos últimos años? Bueno, yo pienso que, digamos, la naturaleza del trabajo es un tanto diferente. Allá pues voy a ser más bien como el consultor y el
el apoyo de bancos centrales sin tener responsabilidades, por ejemplo, de política monetaria. Esa parte pues sí la voy a extrañar. La verdad es que cada vez que nos reunimos, cada 6 semanas más o menos en promedio, para tomar decisiones de política monetaria, pues es un proceso muy rico, muy alentador. Pues hacer política económica en sí mismo es muy gratificante, ¿no? Allá pues no voy a ser en ese sentido pues un hacedor de políticas, ¿no? Sí alguien que haga muchas recomendaciones, que le habla al oído a gobernadores de los principales países del mundo, apoyarlos a través de la regulación, a través de las operaciones que pueda hacer el banco de pago en nombre de otros bancos centrales, pero sí quizás sea lo que más voy a extrañar, el no tener responsabilidades directas de política monetaria. Por supuesto, la adrenalina de tomar la decisión. Por otro lado, digamos, ¿qué recomendación, si el presidente de la República lo consulta, no sé si lo haga, es una decisión que tiene que tomar él, pero cuáles, digamos, las características que tiene que tener el próximo gobernador del Banco de México? No, yo diría que debe tener 3 características. Uno, que crea firmemente en la misión del Banco de México, en el mandato del Banco de México, que esté convencido que una inflación baja y estable es muy valioso y que es condición necesaria para objetivos más grandes, como un mayor crecimiento, mayor creación de empleos, mayores salarios. Segundo, que conozca muy bien cómo funciona la economía, la macroeconomía, cómo operan los mercados. El accionar del Banco de México es complejo y también no se da en el vacío, se da en el contexto de toda la economía, y un entendimiento adecuado de ella sería muy valioso. Y tercero, pues cada vez hemos documentado más los economistas de bancos centrales, que la comunicación es muy importante para la consecución de los objetivos de la política monetaria. ¿Por qué? Porque con la comunicación se fijan expectativas, se afianza la credibilidad del Banco Central. Si hay esa credibilidad, los objetivos se consiguen de manera mucho más eficiente. Entonces yo creo que alguien tenga esa capacidad de comunicar en términos claros qué es lo que está haciendo el banco, por qué lo está haciendo, qué es lo que se está persiguiendo, es una parte fundamental. Por supuesto. Pues gobernador del Banco de México, doctor Agustín Cárstens, ha sido un privilegio todos estos años, en verdad es un honor, le deseo lo mejor, espero poder entrevistarlo en Basilea o cuando venga por acá, y le agradezco muchísimo. Muchas gracias, Rodrigo, un placer, muchas gracias.